Un saludo a toda la gente que visita mi canal. Hoy vamos a ver un vídeo muy especial, un recorrido por el Teide. Tengan calma que el vídeo tiene mucho contenido interesante. Está grabada toda la ascensión con el teleférico y hay muchos minutos de vídeo grabado en la cima del Teide. También está grabado todo el descenso con el teleférico. El vídeo está realizado en dos visitas diferentes al Teide, por lo que se puede apreciar que en unas partes del vídeo hay más nieve. Las imágenes captadas en la cima corresponden al día que menos nieve había. Vamos a contar algo de historia y muchas curiosidades de este lugar tan magnífico y de este paisaje mezcla del planeta Marte y del Gran Cañón del Colorado. El Teide es un volcán situado en la isla de Tenerife. Tiene una altitud de 3.718 metros sobre el nivel del mar y de 7.500 metros sobre el lecho oceánico. Es el pico más alto de España y el tercer mayor volcán de la Tierra desde su base en el lecho oceánico, después del Mauna Kea y Mauna Loa, ambos en la isla de Hawái. El Parque Nacional del Teide es nombrado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 2007. Forma parte de un complejo volcánico que se denomina Teide Pico Viejo, que es un gran estratovolcán de tipo vesuviano. La última erupción volcánica está datada en 1798, llamada Narices del Teide. Algunas películas rodadas en el Teide, por ejemplo, Furia de Titanes, Ira de Titanes, Rambo, Last Blood, Fast and Furious 6 o la película Hace un millón de años con Rachel Weisz. También la película Intacto la rodaron en el Teide. El Parque Nacional del Teide es el parque nacional más visitado de España. En 2016 se contaron más de 4 millones de visitantes. En 2010 se sitúa como parque nacional más visitado de Europa y segundo parque nacional más visitado del mundo. El nombre que daban los aborígenes al Teide era Echeide. Los guanches concebían a la montaña como el lugar que albergaba las fuerzas del mal, principalmente la figura maligna de Guayota. Otros autores más recientes afirman que el Teide era para los antiguos canarios una especie de axis mundi, o eje del mundo, un lugar situado en el centro del mundo que actúa como un punto de contacto entre diferentes niveles del universo. Numerosos escondrijos hallados en la montaña con restos arqueológicos de instrumentos cerámicos han sido interpretados como depósitos rituales para contrarrestar la influencia de genios maléficos. El nombre de la isla se debe al propio Teide. En la antigüedad los romanos denominaban a la isla Nibaria, por la nieve del volcán, y el nombre actual de la isla también guarda relación con el volcán, ya que fue puesto por los aborígenes de La Palma, y su significado es Monte Claro. El Teide se encuentra en el centro geográfico de la isla. Los viajeros y marineros que viajaban por la isla entre los siglos XV y XVIII extendieron por Europa que el Teide podía ser la montaña más alta del mundo. Durante el siglo XVIII Francia organizó varias expediciones científicas a Canarias que culminaron con la altitud del Teide y la confección del primer mapa preciso de Canarias. Teide es la castellanización de Echeide, que decían los guanches que significaba infierno. Según la leyenda, Guayota secuestró al dios Majek, dios de la luz y del sol, y lo llevó consigo al interior del Teide, sumiendo a todo el mundo en la oscuridad. Los guanches pidieron clemencia a Achamán, que era su dios supremo. Tras una encarnizada lucha, Achamán consiguió derrotar a Guayota, sacar a Majek de las entrañas de Echeide y taponar el cráter con Guayota en su interior. Dice que el tapón que puso Achamán es el llamado pan de azúcar, que es el último cono, de un color blanquecino que corona el Teide. El Teide se recubrió de un carácter demoníaco en la cosmogonía guanche, no solo de la isla de Tenerife, sino del resto del archipiélago. Existen determinadas manifestaciones religiosas en La Gomera, El Hierro, La Palma y Gran Canaria que tienen como referencia al Teide.
Algunos grabados rupestres hallados en la montaña de Tindaya en Fuerteventura están orientados hacia el Teide. El demonio Guayota comparte rasgos similares con otros dioses malignos habitantes de volcanes, como la diosa Pele de la mitología hawaiana, que vivía en el volcán Kilauea y que era considerada por los nativos hawaianos como la responsable de las erupciones del volcán. El Teide despertó fascinación en el mundo clásico. El escritor e historiador español José de Viera y Clavijo afirmaba que ciertas descripciones de algunos autores clásicos constituían referencias explícitas al Teide, refiriéndose al Teide como el Atlante, como es el caso del escritor griego Heródoto. Plinio el Viejo, que vivió entre los años 24 y 79 del siglo I, en su obra Naturalis Historia, menciona la nieve que vieron los enviados del rey Juba II en las islas. Ninguaria recubierta de nubes, decía, que recibió este nombre por sus nieves perpetuas. En el siglo I, Claudio Ptolomeo, que era un astrólogo de Alejandría, situó el meridiano más occidental del mundo conocido en las Islas Afortunadas, que tradicionalmente se han identificado con las Islas Canarias. Durante el Renacimiento se comienza a identificar y relacionar a Canarias con la Atlántida y al Teide con el monte Atlas. Durante la Baja Edad Media, los primeros europeos comienzan la penetración marítima en el Océano Atlántico. Durante este tiempo, el Teide fue la primera señal que les ayudó a navegar por el océano. Se sabe que un profundo temor se apoderó de los viajeros italianos Angelo Corvizzi y Nicoloso Barreco en 1341, cuando al dar la vuelta a la isla de Tenerife y al observar que veían por todas partes el Teide dominando el paisaje, no se atrevieron a desembarcar por el temor que les producía. El texto fue redactado por Giovanni Boccaccio. Un navegante veneciano al servicio de la corona portuguesa, llamado Alvise Cadamosto, nos aporta un relato de Tenerife y del Teide en 1445. Debo hacer mención especial de Tenerife, que es la más poblada y una de las islas más altas del mundo, pues con un tiempo claro se divisa de una enorme distancia, y marineros dignos de fe aseguran haberla visto, en su opinión, desde 60 o 70 millas españolas, pues en medio de ella hay un pico en forma de diamante, que es altísimo y que arde continuamente. Cristóbal Colón, durante su travesía por Canarias, la noche del 24 de agosto de 1492, antes de partir hacia América, escribió en su cuaderno de bitácora: el almirante resolvió a 23 de agosto volver con sus 2 barcos a Gran Canaria. Zarpó al día siguiente y pasó aquella noche cerca de Tenerife, de cuya cumbre, que es altísima, se veían salir grandísimas llamaradas, de lo que, maravillándose su gente, les dio a entender el fundamento y la causa de tal fuego, aduciendo al respecto el ejemplo del monte Etna en Sicilia y de otros muchos montes, donde se veía lo mismo. Con técnicas del carbono 14 se ha demostrado que la referencia de Cristóbal Colón corresponde a la erupción del volcán de Boca Cangrejo. Hacer mención que de los 4 viajes de América de Cristóbal Colón, por los 4 pasó por las Islas Canarias, sobre todo por Gran Canaria y La Gomera. En el Renacimiento, la mayoría de los investigadores creen que Dante tomó como referencia la imagen del Teide para situar el purgatorio en la Divina Comedia. Se cree que es la montaña más alta del mundo durante esta época, por referencias como las del mercader inglés Thomas Nichols o George Ferner. Como referencias hechas en esta época por españoles cabe destacar el religioso Fray Alonso de Espinosa o el texto de Juan de Abreu de Galindo. Otras referencias al Teide en el Renacimiento son las del ingeniero de Cremona Leonardo Torriani o el poeta inglés John Donne,
que dijo que el Teide se encuentra tan alto que quizás la luna viajera podría chocar. Ya en la edad contemporánea, Charles Darwin, en su camino hacia la Patagonia, no pudo desembarcar en Tenerife, pero pudo contemplar el Teide desde las costas de Tenerife, y refirió: el pico de Tenerife visto entre las nubes parecía otro mundo. El único inconveniente era nuestro deseo de visitar esta magnífica isla. En 1904, Julio Verne, el famoso escritor, visita el Teide y lo describió como: en 2 minutos el circo de las cañadas se había sumergido en la noche. Solo el pico, todavía resplandeciente, emergía de un invisible abismo. En 1954, el Teide y todos sus alrededores es englobado en el Parque Nacional de las Cañadas del Teide. Actualmente, el Parque Nacional del Teide es el segundo paraje volcánico que mayor número de visitantes recibe del mundo, solo superado por el monte Fuji en Japón. La primera ascensión conocida de un europeo al Teide data aproximadamente de 1646 por un grupo de ciudadanos británicos, entre los que se encontraban John Webber y Thomas Bridges. Fueron testigos del fenómeno de la proyección de la sombra del Teide y refirieron textualmente que la sombra del pico no solamente cubrió la isla de Tenerife y La Gomera, sino que proyectó en todo el mar a tanta distancia que se podía percibir la vista y la punta de la montaña proyectada con un tono negra. En cuanto a la formación del Teide, se tiene constancia de erupciones antiguas, hace unos 150.000 años, que marcaron el relieve actual de toda la isla. Por aquel entonces se alzaba un volcán todavía mayor que el Teide. Hace algunas décadas se extraía hielo de algunas cuevas o grutas del Teide y se extraía azufre del cráter. El Teide, debido a su composición, cuando no está nevado cambia su color y su aspecto dependiendo del lugar desde el que llegue la luz solar. Destaca el rojo intenso al atardecer y diferentes tonalidades que adquiere durante el resto del día, beige, gris e incluso azulado. Un estudio realizado por la Universidad de Granada prevé que el Teide en un futuro podría tener erupciones violentas, dado que su estructura está muy consolidada. Dicho estudio desveló que el Teide tiene una estructura prácticamente idéntica al Vesubio y al Etna. En cuanto a la biodiversidad del Teide y todo su parque nacional, es uno de los parajes naturales más importantes del mundo por su impactante composición geológica y paisajística, y por la gran cantidad de especies endémicas de flora y fauna que posee, entre las que se puede destacar, por encima de los 2.500 metros, especies exclusivas como la violeta del Teide, que es un endemismo del parque, el cardo de plata, la hierba conejera, que está en peligro de extinción por formar parte de la dieta del muflón, algunas raras especies de musgos que habitan en tierras calientes y en las fumarolas. Al menos 70 especies de animales son endémicas del Parque Nacional del Teide, como el murciélago orejudo o el lagarto tizón, que ha sido localizado hasta en la cima del Teide. El Teide tiene la mayor sombra del mundo proyectada sobre el mar. Este fenómeno ocurre conforme disminuye la altura del sol durante el atardecer. Esto provoca además que la sombra se extienda hasta cubrir parcialmente la isla de Gran Canaria o hacia La Gomera cuando amanece. Dicha sombra tiene una forma perfectamente triangular, a pesar de que la silueta del Teide en sí no sea un triángulo perfecto. En la actualidad, visitantes y turistas suben al atardecer a la cima del volcán para presenciar este fenómeno único en el mundo. El Teide se ha convertido en un lugar de referencia para estudiar el planeta Marte. La NASA ha enviado algunos robots
y también han venido investigadores británicos con vehículos robotizados. En el Teide se encuentra el refugio de montaña de Altavista y un teleférico que asciende desde su falda a unos 2.350 metros, hasta la Rambleta, metros en muy pocos minutos. Hay unas cuantas curiosidades del Teide que se pueden mencionar. Por ejemplo, Tenerife fue el lugar en donde Lafayette Ron Hubbard, que era el fundador de la Iglesia de la Cienciología, recogió los llamados materiales de OT3. Según esta doctrina, uno de los volcanes a donde fueron arrojados los Tetons hace 75 millones de años es el Teide, conjuntamente con otros volcanes del mundo, principalmente en Hawái. También el 24 de junio de 1989, el programa de radio Espacio en Blanco de Radio 5, que es actualmente de M80 Radio, convocó una alerta OVNI en el Parque Nacional del Teide, con el propósito de lograr algún tipo de contacto con los extraterrestres. A este evento acudieron cerca de 40.000 personas. El 8 de enero de 1998, fueron detenidos los miembros de una secta liderada por una psicóloga alemana, quien era sospechosa de intentar, junto a los miembros de su secta, realizar un suicidio ritual en el Teide. El Pico Viejo o Montaña Chahorra es un volcán que se sitúa justo al lado del Teide. Constituye el segundo pico más alto de Tenerife y de Canarias, con una altura de 3.135 metros sobre el nivel del mar. Pico Viejo y el Teide son las dos únicas montañas canarias que sobrepasan los 3.000 metros de altitud y forman parte del complejo volcánico Pico Viejo Teide, que comenzó su formación hace aproximadamente 200.000 años en el centro de la isla. Su cráter es de unos 800 metros de diámetro. Es uno de los cráteres satélites que se reparten alrededor del Teide. La erupción de 1798 del Pico Viejo ha sido la de mayor duración, arrojando material volcánico durante 3 meses en Tenerife. Es importante hacer referencia también a los tubos volcánicos. Es el caso de la Cueva del Viento, que está situado en el municipio de Icod de los Vinos, al norte de Tenerife. Es el tubo volcánico más grande de la Unión Europea y uno de los más grandes del mundo. Es el quinto más grande del mundo y los 4 primeros se encuentran en la isla de Hawái. La Cueva del Viento fue durante mucho tiempo considerado el tubo volcánico más grande del mundo. Hoy por hoy se considera el tubo volcánico más complejo del mundo, debido a su morfología de varios niveles y pasadizos. La Cueva del Viento fue formada gracias a las coladas del Pico Viejo, el cual está situado junto al volcán del Teide. Tiene una extensión de más de 17 kilómetros de longitud, en donde encontramos 3 niveles diferentes de pasadizos, todos ellos llenos de fenómenos geomorfológicos, como simas y terrazas de lava. La Cueva del Viento cuenta con varios paneles en varios idiomas dentro del centro de visitantes en Icod de los Vinos, en donde se explica cómo es y qué camino vas a desarrollar. Se tienen de momento explorados y topografiados 18 kilómetros. Además de su gran importancia vulcanológica, tiene un gran interés biológico y paleontológico. El desarrollo de la cueva incluye otras cavidades conectadas entre sí, como la Cueva de Belén, la del Sobrado, la de las Brevitas y la de los Piquetes. En la Cueva del Viento se conocen 7 bocas de acceso al complejo. La Cueva del Viento es también un lugar rico en hallazgos paleontológicos de fósiles de animales extinguidos de la prehistoria canaria. Se han hallado restos de huesos de un lagarto y una rata gigante hoy extintos, entre otras especies. En varias entradas del tubo volcánico se han encontrado además restos arqueológicos guanches. Yo he tenido la suerte de ir a la Cueva del Viento, hoy en Tenerife. La entrada es muy económica.
Yo tengo un vídeo muy detallado en mi canal de YouTube de la Cueva del Viento, les recomiendo que lo visiten. Alrededor del Parque Nacional del Teide se encuentra la corona forestal. Con más de 46.000 hectáreas, es el mayor espacio natural protegido de las Islas Canarias, extendiéndose desde unos 300 metros sobre el nivel del mar hasta los 2.718 metros en el Alto de Guajara. Muestra masas boscosas alrededor del Parque Nacional del Teide, dentro de los municipios de Los Realejos, Adeje, Vilaflor, Guía de Isora, Santiago del Teide, Garachico, Icod de los Pinos, La Orotava, La Guancha, San Juan de la Rambla, Granadilla, Arico, Fasni, Altanque, Güímar, Arafo, Candelaria y La Victoria de Acentejo. La corona forestal ejerce un importante papel en cuanto a la conservación del suelo frente a los fenómenos erosivos y también en lo que se refiere a la captación de aguas. Debido a sus grandes dimensiones, se relaciona con otros espacios protegidos de la isla, como los campeches Tigaiga y Ruiz, la Reserva Natural Especial del Chinchero. Al noreste tiene límites con los paisajes de la Resbala y las Lagunetas. En el sur conecta con el Barranco del Infierno, el Barranco de Erques y el paisaje protegido de Ifonche. Limita con el Barranco de Fasnia y Güímar, es decir, un bosque grandísimo que rodea el Parque Nacional del Teide. Cuenta con muchas galerías y canalizaciones de agua. Sobre todo pino canario es el árbol que más se ve en la corona forestal. Ya como opinión propia mía, como canario y tinerfeño que soy, ¿qué es lo más bonito del Teide? Lo más bonito del Teide para mí son dos cosas. Cuando estás en el sur de la isla, bañándote en invierno a 27 grados y ves el Teide nevado. Tú estás en la playa, te estás bañando, hace calor, hace sol y ves el Teide, la cumbre nevada, es una maravilla. Y lo segundo es cuando vas al norte, a la altura de La Orotava, en la autopista, y ves ese valle de La Orotava con ese Teide majestuoso, es una maravilla también. Esa es como mi opinión personal, que es lo más bonito del Teide, como tinerfeño en mi caso. Listen up, girl. Listen, I know. How do you do? Fancy meeting somebody like you in a place like this. I can't resist you kissing bliss. Don't think of what I wanna miss. Get a load of this. Yeah, come over for a while, cause I've done 26 miles. But if can't handle with me, then baby, you're in me now. But you ain't no trial. I wanna make it party. Wanna make sure that you move my body like I wanna move yours. I wanna make sure we're in and outdoors. When you get the bikini on, I'll make sure that everybody looking on. They coming on the stage, gee, I wanna make sure that you know you with me. Cause I know that you are gonna be the girl that I'm gonna start with. In any movie and any show, you're gonna be the one with Pablo B. That's how my name is, my mommy, from the ball. But you know that you are, gotta make sure that we do it in a dance song. Do it again. Come along, come maybe day or maybe night. This is how we do it, alright. Big shout out to Sergio, rocking the mic and the camera. We just someone, no one else. Come along, this is the studio. Here we go, we lost Cristiano. I love you, baby. I want to make sure that you and me and real babies don't know
if you want 102. Stop, come on for a while, and now make sure that you run 100 miles. Sorry, 26, this is how we do it, man, in front of this. Do it again. Good styling. Watch real whining. Everybody just smiling. When they see me, they're smiling. Like I do because too big, too sweet. Too sweet. Too sweet. Too sweet. Do it again. I love the way you dress. Do it again. I love the way you dress. Do it again. Sexy girl, sexy girl. You're not picking up my word about it. I like the way you look at me. I like the way you watch me. Do it again. Yeah, I don't know. Do it I again. love the way you dress. Do it I again. love the way you dress. Sexy girl, sexy girl. Do it again. Put up my word about it. I like the way you look at me. I Do like the it way you again. watch me. Sexy girl, sexy Do girl. it again. Baby girl. Do it again. Last night I was pissed off, stressed to 1,000 streams. But more I was messed up, what's blasting me? Don't know why life keeps going wrong for me, going wrong for me. I always end up down the same old road. Please tell me why I always end up down the same old road. And infested religions, their rejection isn't heroin injections, their rejection. It what kills my erections, their rejection. You were the one for me, but you refused me and threw me away. It's a rejection, it's the rejection, it's the rejection. Last week I was laughed at, slashed from 1,000 dreams, dressed like a king of night. I entered down this broken home. Does it look like I'm a clown to you? No way! I bring the smiles, but I'm not so fake. I'm not like you. You end up sliding down the same old slope.
rejection. It's an heroin injection, the rejection. Just like One Direction's the rejection. I thought you were a friend for me, but you refused me and sold me for fame. It's a rejection. It's a rejection. It's a rejection. It's a rejection. It's the rejection.
take my hand and follow me into the Milky Way. We'll take a planet trip across the universe and spread our wings. I wanna fly away from all that trash you hear on the radio. El Observatorio del Teide fue fundado en 1959 y fue instalado el primer telescopio profesional en 1964. Este observatorio se usa principalmente para el estudio del Sol, aunque también se le ha dado otros usos. Las condiciones son idóneas para la observación astronómica porque se forma una capa de nubes debajo del observatorio y así se evitan las molestias por la contaminación lumínica. Actualmente el Observatorio del Teide en Tenerife, el del Roque de los Muchachos en La Palma, los observatorios de Mauna Kea y Haleakala en Hawái, La Silla y Paranal en Chile constituyen los observatorios de referencia para la instalación de futuros telescopios. Bring it back to the past on my stereo.